Comenzó con 2 maletas rosas colocadas una al lado de la otra en un banco oscurecido por la lluvia en Central Park. Si alguna vez has visto algo que no encaja un juguete de niño en una calle vacía, un guante en medio del verano, sabes la especie de alarma silenciosa que eso despierta dentro de ti. Eso fue lo que hizo que el multimillonario Lucas Hale se detuviera. No fue su teléfono zumbando con alertas bursátiles. No fue la llovizna que empapaba sus zapatos carísimos. Solo 2 niñas pequeñas de no más de 5 años sentadas perfectamente quietas bajo los arcos de piedra de Bethesda Terrace, con los dedos entrelazados como si estuvieran agarrándose al mundo. Bastó una mirada para que Lucas supiera que algo iba mal. Antes de decirte lo que encontró, déjame preguntarte esto: si vieras a 2 niñas solas con maletas bajo la lluvia, ¿te detendrías o pasarías de largo como hizo el resto? Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que descubrió después cambiaría no solo sus vidas, sino la suya para siempre. Lucas tenía 32 años, el tipo de hombre que firmaba contratos por más que países pequeños y que se olvidaba de almorzar. Había ido al parque para despejar la cabeza después de un día brutal, 5 reuniones, una traición, y la punzante verdad de que el éxito no le había hecho sentir nada en años. Lo último que quería era una escena. Pero cuando se acercó, la más alta levantó la barbilla y cruzó la mirada con él. Fue entonces cuando la más pequeña susurró algo que lo dejó helado donde estaba Han pasado 4 días. Lucas se arrodilló, la llovizna enhebrándose por su cabello. 4 días desde qué. Desde que mamá fue a por comida y a trabajar, dijo la mayor. Su voz era pequeña pero firme. Nos dijo que la esperáramos justo aquí. Dijo que no molestáramos a nadie, que no molestáramos a nadie. Las palabras le golpearon como una bofetada. Detrás de ellas, la estatua del ángel de las aguas brillaba tenuemente entre la bruma. Sus alas de bronce estaban estriadas por la lluvia. Todo en la escena parecía ordinario hasta que veías los detalles. Los vaqueros de la niña estaban rígidos por el barro seco. Sus zapatillas no hacían juego. En el asa de una maleta había una cinta trenzada rosa, blanca, rosa. En la otra blanca, rosa, blanca. Entre ambas descansaba una foto Polaroid medio metida bajo una correa. Una mujer de pelo oscuro, riendo con una pequeña cicatriz en forma de media luna bajo la barbilla. Escrito con marcador negro en la parte inferior estaban las palabras para mis chicas valientes. Lucas la recogió con cuidado. ¿Es tu mamá?, preguntó. La pequeña asintió. Se llama Nora. Trató de sonar calmado. ¿Y cómo os llamáis? Yo soy Ava, dijo la gemela más alta. Ella es Laya. Eran imágenes en espejo salvo por una cosa. Laya llevaba una diminuta pulsera de cuentas con colores dispuestos en un patrón repetido. No dejaba de recorrerla con el pulgar como si ese movimiento la ayudara a respirar. ¿Habéis comido?, preguntó él. Eva vaciló. Compartimos un pretzel. Lucas exhaló lentamente, luchando contra el instinto de arreglar esto como arreglaba todo, pagando a otra persona para que se ocupara. El dinero no podría darles de comer con la suficiente rapidez. El dinero no podía hacer que esto dejara de ser lo que era. Se agachó más. ¿Qué tal algo caliente? Hay un diner justo allí. Desde la ventana podéis ver este banco. Dejaré una nota para vuestra madre. Si vuelve sabrá exactamente dónde estáis. Laya se aferró a la manga de su hermana. Ella dijo que no nos moviéramos. Lo sé, dijo Lucas en voz baja. Pero está haciendo frío y las reglas no importan si te estás helando. Prometo que vigilaremos desde la ventana. Eva lo estudió. Fría, cautelosa, demasiado adulta para su edad. ¿Tienes una tarjeta? La gente con tarjetas cumple las promesas. Lucas sonrió a pesar de sí mismo. Le entregó una. Hale Capital. En el reverso escribió con rotulador grueso. Eva y Laya están conmigo. Estamos en Ellen's Diner junto a la terraza. Podemos ver este banco. Volveremos si vienes. Lucas Hale. Ella la leyó 2 veces, asintiendo como una abogada firmando un contrato. Solo entonces se levantó alzando la maleta, que era casi la mitad de su altura. Lucas llevó la otra. Las maletas eran inquietantemente ligeras.
Dentro del diner, los reflejos de neón ondulaban sobre sus rostros, mientras pedían sopa de pollo y panqueques para más tarde. Mientras comían las niñas, hablaron en fragmentos que componían un cuadro que ningún adulto querría ver dormir bajo el banco cuando llovía, turnarse para montar guardia, compartir cualquier resto que encontraran. Cada frase era cuidadosa, como si temieran decir demasiado. «¿Por qué no le dijisteis a nadie que estabais solas?», preguntó Lucas. Los ojos de Ava cayeron al cuenco. Mamá dijo que si éramos buenas y calladas volvería más rápido. No tuvo respuesta para eso. En algún punto entre el parpadeo del neón y el vapor que ascendía de su sopa, algo se resquebrajó dentro de él, el recuerdo de su hermanita Ida antes de cumplir 5 años, y de una promesa que una vez hizo de cuidarla y que nunca cumplió. Cuando los platos quedaron vacíos, Ava sacó una tira de papel doblada de su maleta. Mamá dejó esto, dijo. En el papel escrito con prisa estaban las palabras: «Si llego tarde, ve donde están pintados los ángeles. Siéntate cerca de las escaleras. Espera donde la música hace eco. Te encontraré». Lucas miró por la ventana hacia el arco de Bethesda Terrace, el techo pintado con baldosas doradas, y más allá la fuente coronada por el ángel de las aguas. «Está aquí», murmuró él. «Dijo que los ángeles pueden ver mejor que las personas», añadió Laya. Lucas tragó con dificultad. «Entonces confiaremos en los ángeles un poco más. Pero primero esta noche vais a ir a un lugar cálido». «Te doy mi palabra». Ava frunció el ceño. «¿Y si ella vuelve mientras estamos fuera?» Él tocó el cristal con el dorso de su tarjeta. «Leerá la nota y sabrá que estáis a salvo. Lo prometo». Afuera la lluvia se había convertido en una niebla plateada. El violinista bajo el arco comenzó a tocar otra vez algo inquietante, hermoso, inacabado. Lucas las condujo de regreso al banco, su mente ya trazando un mapa de cámaras de seguridad, contactos en el NYPD y todos los favores que podía pedir. Más tarde se diría a sí mismo que fue la lógica, no el sentimiento, lo que lo hizo detenerse. Pero en ese momento, al observar a las dos pequeñas figuras tomadas de la mano, bajo la mirada del ángel, comprendió una verdad que el dinero nunca le había enseñado. Hay cosas que se salvan, porque te recuerdan lo que se siente ser humano. Y en algún lugar del parque, una cámara parpadeó encendiéndose, capturando el momento que desharía todo lo que él creía saber sobre la pérdida, la familia y la mujer, que dejó 2 maletas rosas bajo la lluvia. A la mañana siguiente, Central Park parecía casi ordinario otra vez. Los corredores se deslizaban junto a los turistas que tomaban fotos cerca de la fuente, y las palomas reanudaban su bulliciosa reunión junto a los bancos. Pero para Lucas Hale nada se sentía igual. Se detuvo cerca del lugar donde había visto por primera vez las 2 maletas rosas. La nota que había dejado había desaparecido. Tal vez el viento se la llevó, o tal vez alguien la leyó. En cualquier caso, Bo y Laya estaban a salvo, ahora dormidas en la habitación de invitados de su ático, el sonido de su respiración pequeño y constante. Les había prometido que no volverían a ser invisibles, y eso significaba encontrar a su madre. Comenzó donde ella les había dicho que esperaran donde los ángeles están pintados. La frase se le había incrustado en la mente durante la noche. Lucas recorrió la terraza y su mosaico de arcos, notando detalles que nunca antes había visto: los bordes astillados de las baldosas, el leve grafiti grabado bajo las escaleras, la forma en que los ecos convertían los susurros en algo fantasmal. Mostró la foto Polaroid a un vendedor de pretzels que trabajaba en el mismo lugar todos los días. El hombre entrecerró los ojos, negó con la cabeza, nunca la había visto. Pero esas 2 niñas, sí, dijo, silenciosas como fantasmas. Se sentaban durante horas, ni siquiera lloraban. Eso fue lo que lo persiguió, la palabra silencio. Habían aprendido a sobrevivir desapareciendo, pero ser invisibles no era lo mismo que estar a salvo. Al mediodía, Lucas ya había hablado con 3 personas más. Una violinista callejera, un limpiador del parque y un vendedor de globos. Todos recordaban a las niñas, pero ninguno a una mujer con una cicatriz en forma de media luna. No pidieron nada, dijo el limpiador. Por eso nadie avisó. Los niños que no hacen ruido no llaman la atención.
Lucas sintió el peso de esa frase asentarse en su pecho. ¿Cuántos niños desaparecían detrás del silencio? ¿Cuántas personas como él con poder pasaban de largo porque el sufrimiento no hacía suficiente ruido? Se sentó al borde de la fuente con el teléfono pegado al oído, pidiendo favores que no había usado en años. En menos de una hora, un contacto de seguridad del Departamento de Parques de la ciudad le envió imágenes borrosas de una cámara de vigilancia cercana al arco. Una mancha de movimiento, la silueta de una mujer, 2 niños. La marca de tiempo coincidía con el relato de las niñas 4 noches antes, pero la grabación terminaba abruptamente cuando la cámara giraba. Ningún rostro claro, solo un destello de aquella distintiva cinta rosa y blanca atada a una maleta. ¿Puedes mejorar esto?, preguntó Lucas. No mucho que mejorar, respondió el técnico. Ella sale del encuadre. Parece que caminó hacia la Quinta Avenida. Podría estar en cualquier parte ahora. Él se quedó mirando la pantalla, esa única imagen congelada. Fuera del encuadre. Le pareció demasiado literal, demasiado cruel. Se frotó las sienes, recordando cómo Laia había trazado las cuentas de su pulsera, susurrando que era una canción, un código, o quizás solo consuelo. De cualquier modo, era todo lo que tenían. Dejó el parque y comenzó a seguir la calle que llevaba hacia el este a la Quinta Avenida. Las nubes de lluvia se cernían bajas, la ciudad gris y pesada. En un puesto de periódicos volvió a mostrar la foto. El vendedor negó con la cabeza, pero señaló hacia la esquina. Por las tardes toca una músico ambulante. Ahí ve a todos. La música resultó ser una joven de cabello rojo alborotado y un estuche de violín lleno de pegatinas. Cuando Lucas le mostró la Polaroid, ella frunció el ceño. Sí la vi. Estaba llorando, no fuerte, solo dejando que las lágrimas cayeran. ¿Compró un perrito caliente para los niños? Dijo algo sobre el Hospital del Norte y luego corrió hacia el paso de peatones. Pensé que tropezó, pero quizá la golpearon. Oí frenar. Esa palabra hospital encendió una chispa en su mente. Agradeció a la mujer, le entregó un billete doblado. Ella se negó al principio, luego lo aceptó con una tímida inclinación de cabeza. Cuando él se dio vuelta para irse, ella lo llamó. Ella dejó esto. Le mostró un recibo arrugado. Era de un anillo de plata fechado el mismo día en que las niñas habían sido abandonadas en el parque. En la parte inferior del papel había una leve mancha, 2 dígitos, escritos a mano. 12. Número de habitación, código de casillero. Lucas lo tomó como si fuera una prueba en un juicio. La parte lógica de su mente encajó de inmediato. Cada éxito que había tenido en su vida provenía de los patrones, los detalles, el tiempo y la precisión. Llamó a su chofer. Vamos al Hospital Mount Sinai y trae la foto. Dentro del vestíbulo del hospital, el olor a desinfectante se mezclaba con el de café y el cansancio. La recepcionista levantó la vista, educada pero cautelosa. Cuando él explicó lo que buscaba, una mujer, cabello oscuro, pequeña cicatriz, en forma de media luna, ella respondió: «Vemos a cientos de pacientes». Pero cuando le mostró la foto, sus ojos cambiaron. «Espere aquí», murmuró, y desapareció por la parte trasera. Lucas esperó caminando de un lado a otro. Detrás del mostrador colgaba un tablero lleno de notas anónimas de agradecimiento y etiquetas de objetos perdidos. Una nota llamó su atención, la letra infantil temblorosa pero clara. «Gracias por ayudar a mi mamá. Está dormida, pero sé que pronto despertará». El nombre al final le cortó la respiración. Nora Carter. La recepcionista regresó agitada. «Señor, no puedo revelar información sobre pacientes, pero hubo un accidente cerca del edificio Dakota hace 4 noches. Mujer de unos 30 años sin identificación. Estado crítico. Está en la UCI, habitación 12. Lucas no esperó permiso. Avanzó por el pasillo como si la gravedad lo arrastrara. El corredor olía al antiséptico y a susurros. A través de una puerta entreabierta la vio pálida, inmóvil, los tubos y monitores parpadeando con un ritmo silencioso. La cicatriz bajo su barbilla atrapaba la luz. Inconfundible. Se acercó la mano temblorosa y colocó la Polaroid sobre la mesa de noche. Nora dijo suavemente, aunque sabía que no podía oírlo:
Tus hijas están a salvo, Ava y Laya. Te están esperando. Una enfermera entró sorprendida. ¿Es usted familia? Aún no respondió Lucas. Pero les di mi palabra. Permaneció allí hasta que la enfermera lo condujo afuera con delicadeza, la garganta ardiendo. Fuera de la UCI, se sentó en una silla de plástico mirando el recibo del anillo en su mano. Ser invisible no era estar a salvo. El silencio no era paz. Y esa mujer, esa desconocida que había confiado tanto en el mundo, como para dejar a sus hijas bajo un ángel, merecía más que silencio. Esa noche condujo de regreso a su ático. Las luces de la ciudad se difuminaban por el parabrisas como lágrimas sobre el vidrio. En el asiento trasero, Ava y Laya dormían acurrucadas una contra la otra, sus pequeños rostros finalmente tranquilos. Lucas las observó por el retrovisor y sintió algo moverse dentro de él. Había encontrado dónde podría terminar su historia, pero también dónde comenzaría la suya. La luz de la mañana se filtraba a través de las paredes de vidrio del ático de Lucas Hale, derramándose sobre los pisos de mármol, como un recordatorio silencioso de que la vida aún podía ser hermosa, incluso cuando era insoportablemente complicada. Por el pasillo se escuchaba el leve zumbido de los dibujos animados. Ava y Laya estaban acurrucadas en el sofá todavía con las camisas grandes que él había tomado prestadas de su ama de llaves. Sus risas suaves e inciertas rompían el silencio estéril de su mundo. Era el tipo de sonido que no pertenecía a un lugar construido para acuerdos y plazos. Lucas permaneció en la encimera de la cocina mirando la cafetera que no se había usado en meses. Había pasado la mayor parte de la noche reproduciendo en su mente la escena del hospital, Nora Carter pálida, y aún una desconocida que de alguna manera había reorganizado toda la estructura de sus prioridades. Las niñas todavía no lo sabían. No podía decirles nada hasta tener algo sólido a lo que aferrarse, esperanza quizás. Pero incluso la esperanza se sentía frágil en sus manos. Cuando Ava entró, llevaba su cuaderno de dibujos. Hicimos algo, dijo. Laya la seguía arrastrando una manta como si fuera una capa. Colocaron el dibujo sobre la mesa, 3 figuras bajo el ángel de las aguas, las gemelas tomadas de la mano y a su lado, un hombre alto de cabello despeinado y abrigo demasiado largo. «Ese eres tú», dijo Laya con orgullo. Mamá dijo que los ángeles envían ayudantes cuando no pueden regresar enseguida. Él tragó saliva. «Tiene razón», respondió en voz baja. Debería haber sido simple 2 niñas, una madre desaparecida. Un hombre con más recursos que la mayoría de las ciudades. Pero la vida no era una ecuación, y Lucas había aprendido hacía mucho que la parte más difícil de ayudar era no arreglar lo que no te corresponde. Pasó el día haciendo llamadas a abogados médicos, servicios sociales. No era ingenuo. 2 menores sin supervisión bajo su cuidado sin custodia formal levantaban todo tipo de alarmas. Al mediodía llegó una trabajadora social de protección infantil, una mujer de unos 40 años de hablar cortante y con la mirada de quien ha visto demasiadas historias, que empiezan con buenas intenciones y terminan en decepción. Se llamaba Marian Clark. «Entiende la situación, señor Hale», dijo dejando su bloc de notas sobre la mesa. «No puede simplemente quedarse con ellas aunque sus intenciones sean buenas». «Las encontré en el parque», respondió Lucas manteniendo la voz firme. «Su madre está en la UCI del Mount Sinai. Lo he confirmado. Está viva pero en estado crítico». Marian vaciló revisando los documentos, la Polaroid impresa, el recibo, el formulario de admisión al hospital. Hizo todo esto en menos de 24 horas. «He tenido práctica moviéndome rápido», dijo con sequedad. Ella lo observó durante un largo momento. «Debe entender, señor Hale, personas como usted. Personas con recursos a veces creen que pueden reescribir el sistema. Pero los niños no son fusiones empresariales. No son activos que gestionar». Lucas se inclinó hacia adelante. «Tampoco son casos para archivar. Esas niñas pasaron 4 noches sentadas en el frío, esperando que alguien las viera. Yo lo hice. Y ahora no voy a apartar la mirada». Algo se suavizó en la expresión de Marian. Cerró su cuaderno. «Puede solicitar la tutela temporal mientras confirmamos la identidad y el estado de su madre. No es permanente, pero las mantendrá seguras.
Cuando ella se fue, Lucas se quedó en medio de su impecable sala de estar observando a las gemelas construir una fortaleza con cojines de diseñador. Eran pequeñas, pero la energía que traían a la habitación era enorme. Llenaba los espacios entre las paredes, esos que el dinero nunca había logrado alcanzar. Noche, mientras la ciudad brillaba más allá de las ventanas, Lucas se encontró contándoles una historia. No una de un libro, sino la suya propia, la de un niño que creció en un pequeño pueblo con una hermana que amaba la lluvia y creía que los charcos eran portales secretos. Sobre el día en que prometió acompañarla de regreso a casa desde la escuela, y se distrajo persiguiendo una pelota hacia la calle, y cómo ella nunca regresó. Nunca había contado esa historia a nadie, pero Ava lo escuchaba como si cada palabra importara. Y Laya apoyó su cabeza en su brazo como si de algún modo ya lo supiera. «Cumpliste tu promesa con nosotras», dijo adormilada. Lucas sonrió levemente. «Aún estoy trabajando en ello». Cuando se durmieron, caminó hacia su estudio, abrió su portátil y comenzó a buscar. Nora Carter, enfermera, 32 años, sin antecedentes penales, sin familia registrada en Nueva York. Pero encontró una referencia antigua, una solicitud en una clínica cerca de la Catedral de San Patricio fechada 2 años atrás. Adjunta había una nota escrita con letra firme y clara. «Creo que sanar es una forma de amar». A la mañana siguiente llevó a las niñas a esa misma catedral. No les dijo por qué. Dentro el aire era fresco y olía a cera y a incienso. El coro ensayaba para la misa del domingo. Las voces infantiles se elevaban hacia el techo abovedado como luz. Ava se quedó inmóvil escuchando. Laya cerró los ojos y tarareó en voz baja. Esa canción susurró. Mamá solía cantarla. Lucas se acercó al director del coro, un hombre alto y de mirada bondadosa. Le mostró la foto de Nora. El hombre la examinó y asintió lentamente. Sí venía para ayudar a veces. Enseñaba primeros auxilios a los niños. Era amable. Decía que tararear canciones de cuna ayudaba a calmar a los pacientes asustados. Vaciló un momento antes de agregar. La última vez que la vi, preguntó por donaciones para el ala infantil de un hospital del centro. Parecía preocupada. Dijo que iba atrasada con el alquiler. Mientras Lucas le daba las gracias, algo encajó en su mente. Nora no había abandonado a sus hijas. Había estado intentando resistir de la única forma que podía. Esa noche de regreso en el ático notó un patrón en la pulsera de cuentas de Laya, que antes no había visto: rosa, blanco, rosa, rosa, blanco, blanco, rosa. Rosa, blanco. De pronto lo reconoció como un código Morse deliberado. Lo tradujo con una aplicación en su teléfono. El mensaje decía Toast Hope. Habitación 12. La UCI. Esperanza. No era aleatorio. Era su manera de decir que volvería. Lucas cerró los ojos, el peso de la comprensión cayendo sobre él como una ola. Fue a ver a las niñas dormidas ahora en su fortaleza, respirando suave y acompasadamente. Les subió la manta sobre los hombros y se quedó observándolas durante un largo momento. Había construido imperios, orquestado adquisiciones, aplastado competidores, pero nunca había construido algo que realmente importara hasta ahora. Detrás de él la ciudad brillaba en el vidrio de la ventana vasta e indiferente. Frente a él 2 pequeños corazones latían en silencio contra la noche. Cuando por fin se sentó, murmuró para sí. Algunas puertas se abren y otras nunca se cierran. Tal vez esta no deba cerrarse. A la mañana siguiente firmó los papeles de la tutela. La puerta que había abierto para 2 desconocidas se había convertido en algo completamente distinto, algo que alcanzaba el único lugar que había mantenido sellado durante años. Su pasado no había desaparecido, pero por primera vez no le daba miedo. Le recordaba por qué se había detenido aquel día en el parque. Porque a veces las personas que salvas son las mismas que te salvan a ti. La lluvia había cesado, pero Nueva York aún relucía como si no hubiera decidido si seguir adelante o seguir llorando. Desde la ventana del ala privada de recuperación del hospital, Lucas Hale observaba la calle. La ciudad parecía un organismo vivo, inquieto, implacable e indiferente.
Pero ese día aquella indiferencia empezaba a romperse. Habían pasado 5 días desde que encontró a Eva y Laya bajo los arcos de Bethesda Terrace. 5 días de búsqueda, súplicas y espera. Ahora por fin algo estaba cambiando. En la habitación detrás de él, su madre Nora Carter yacía pálida pero viva. Las máquinas zumbaban suavemente a su lado, constantes pero frágiles, como una vieja melodía tocada en un disco rayado. Los médicos calificaban su progreso de alentador. Lucas ya no creía en la suerte, pero sí en el esfuerzo, y no pensaba irse hasta que el esfuerzo se transformara en esperanza. Se giró cuando la enfermera entró. «Los signos vitales están estables», dijo ella revisando la gráfica. «Es una buena señal». A veces los pacientes responden cuando sienten voces familiares. Lucas asintió. «Ellas están aquí». Entró al pasillo donde Ava estaba sentada coloreando en el suelo, y Laya alineaba con cuidado cajas de jugo sobre el banco. «Está descansando», les dijo suavemente. «Pero pueden hablarle, quizás los escuche». Las niñas lo siguieron en silencio, sus pequeñas manos entrelazadas. El aire en la habitación era fresco, de ese frío que obliga a susurrar. Ava subió a la silla junto a la cama. Laya tomó la mano de su madre y siguió con el dedo la línea del suero con una ternura que hizo doler la garganta de Lucas. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Estamos aquí como dijiste, con los ángeles». Luego miró a Lucas. «¿Puede vernos?» «Quizás no todavía», respondió él. «Pero puede sentir que están aquí». Las gemelas comenzaron a tararear una melodía lenta y suave. A Lucas le tomó un momento darse cuenta de que era el mismo patrón de la pulsera de Laya rosa: blanco, rosa, rosa, blanco, blanco, rosa, rosa, blanco. Un código transformado en canción de cuna. Las enfermeras se detuvieron en la puerta, sus rostros suavizados, mientras el sonido llenaba la habitación. Y entonces, casi imperceptiblemente, los dedos de Nora se movieron. Una vez, 2 veces. El monitor cardíaco pitó más alto. Eva jadeó y Laya se quedó inmóvil apretando la mano de su madre. Mamá susurró. Lucas se acercó, el corazón latiendo con fuerza. Los párpados de Nora temblaron apenas, pero fue suficiente lo justo para que toda la habitación se sintiera pequeña, sagrada. Una enfermera corrió hacia la cama revisando signos vitales y dando instrucciones rápidas. Lucas no escuchó nada. Solo observaba el rostro de Nora, el movimiento más leve de sus labios formando un suspiro de palabra. «Emma». Laya apoyó la frente sobre la mano de su madre. «Soy Laya, mamá. Estamos aquí». El ceño de Nora se frunció como si tratara de regresar desde muy lejos. Sus ojos se abrieron a medias, desenfocados pero vivos. Giró la cabeza buscando el sonido de las voces de sus hijas y la sonrisa más pequeña se abrió paso a través del cansancio. Ava. Laya. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ava. «Esperamos, mamá, como dijiste». Lucas dio un paso atrás con el pecho apretado sin querer interrumpir la geometría sagrada de aquel reencuentro. Pero los ojos de Nora lo encontraron. Había en ellos una pregunta débil, un reconocimiento silencioso. Sus hijas estaban a salvo, y ese hombre se había encargado de ello. «Soy Lucas», dijo con calma. «Dejaste una nota. Yo solo la seguí». Ella parpadeó lentamente. Una lágrima se deslizó por la comisura de su ojo. «¿Las encontraste?» «Sí», respondió él. «¿Están seguras? Puedes descansar ahora». La enfermera le tocó el brazo con delicadeza. «La mantendremos bajo observación. Está lo bastante estable para visitas cortas». Lucas asintió y salió al pasillo a respirar. El corredor olía a antiséptico y a esperanza agotada. Se apoyó contra la pared sintiendo su corazón golpearle el pecho. Había visto compañías multimillonarias subir y caer sin pestañear. Pero esto, ver a una mujer luchar por volver con sus hijas, eso era un poder que nunca había conocido. Esa tarde, cuando las gemelas se quedaron dormidas en el sofá del salón familiar, Lucas se sentó junto a la ventana que daba a la ciudad. El horizonte brillaba reflejándose en el vidrio como constelaciones que nunca descansan. Su asistente le había dejado mensajes sobre reuniones accionistas con tratos. Nada de eso importaba. Ya había decidido que no volvería a ese mundo.
No todavía. Había cosas que valían más que ganar. Sacó la Polaroid del bolsillo, la misma que había encontrado en la maleta, 3 rostros congelados en un tiempo mejor. La giró. Las palabras para mis chicas valientes lo miraban ahora cargadas con un peso que por fin comprendía. Pasó el pulgar sobre la tinta. Lo hiciste bien. Nora murmuró. Ellas nunca se rindieron. En los días siguientes, Nora se fortaleció. Su voz regresó débil, pero firme. Hizo preguntas sobre las niñas, sobre cómo las había encontrado sobre el parque. Lucas respondió cada una con sencillez sin adornos. Pero cuando ella preguntó, ¿por qué te detuviste aquel día? No pudo mentir. No lo sé, dijo. Tal vez porque una vez alguien no se detuvo por mí. Sus ojos se suavizaron cansados pero amables. Entonces me alegra que tú sí lo hicieras. La noticia se difundió como siempre sucede. Un director ejecutivo que acogió a 2 niñas perdidas, una madre encontrada. Contra todo pronóstico era el tipo de historia en la que la gente quería creer. Los periodistas la llamaron un milagro. Los inversionistas, una distracción. Lucas la llamó de otra manera la primera vez en años que se sintió humano. Una tarde el médico de Nora autorizó que pasara un rato al aire libre. Lucas la llevó en silla de ruedas al jardín del hospital donde las gemelas la esperaban con coronas de papel hechas con páginas coloreadas. En el momento en que Nora las vio correr por el césped, su risa se rompió en un sonido que parecía luz solar. Ava se subió a su regazo, Laya la abrazó por la cintura, y por un segundo el mundo entero dejó de fingir que era difícil. Lucas se quedó unos pasos atrás observando. La enfermera junto a él susurró. Es una luchadora. Él asintió. Y ellas también. Y tal vez yo a mi manera silenciosa. No luchaba por beneficios ni prestigio, sino por algo que no podía medirse en ningún gráfico, una familia que no era suya por sangre, pero que lo había elegido de todas formas. Cuando el sol comenzó a ponerse, Nora lo miró desde su silla de ruedas con sus hijas enredadas entre los brazos. «Te quedaste», dijo suavemente. «Lo prometí», respondió él. Esa noche, bajo el resplandor de la ciudad, Lucas caminó solo por Central Park. El mismo sendero, el mismo banco ahora vacío, pero cambiado para siempre. El ángel de las aguas observaba desde arriba silencioso y firme con sus alas de bronce brillando bajo la luz de la luna. Y por primera vez en años, Lucas Hale sintió paz, porque a veces la ciudad lo ve todo, pero solo unos pocos momentos logran hacerla parpadear. Aquel fue uno de ellos. 6 meses después, Nueva York había florecido en primavera, ese tipo de estación que hace que incluso las personas más ocupadas se detengan a mirar los árboles. Lucas Hale era una de ellas, ahora más tranquilo con los pies en la tierra, viviendo una vida que ya no giraba en torno a informes financieros ni proyecciones trimestrales. Sus mañanas no empezaban con correos electrónicos ni llamadas de conferencia, sino con risas, cereal derramado en la encimera y 2 voces pequeñas discutiendo sobre qué zapatillas combinaban mejor con el sol. Se había prometido no volverse sentimental, pero esa promesa duró una semana. Ava y Laya tenían ese efecto en él. No pedían mucho, solo regalos sencillos, paciencia y panqueques los domingos. Su madre, Nora Carter, se había mudado del hospital a un pequeño apartamento que Lucas había arreglado cerca de Riverside Park. No era caridad, era una oportunidad, una que ella se había ganado con una valentía que pocas personas llegan a conocer. Cada día Nora se fortalecía más. Ya caminaba aún con cautela, pero decidida, con pasos que resonaban con propósito. Los médicos decían que su recuperación rozaba lo milagroso, pero Lucas creía que era algo más simple, fuerza de voluntad alimentada por amor. Había empezado a trabajar medio tiempo en una clínica del vecindario, enseñando a las enfermeras jóvenes cómo cuidar a los pacientes con habilidad y empatía. Cuando sonreía ya no parecía frágil, parecía viva. Lucas pasaba la mayoría de las noches con ellas llevando la cena, o simplemente escuchando los nuevos planes de Ava. Tenían una forma de hacer que su ático pareciera innecesario, así que dejó de quedarse allí. Se decía a sí mismo que era atemporal, pero en el fondo sabía la verdad, pertenecía más aquí que en ningún otro lugar.
Una tarde, mientras Nora estaba en la clínica, Lucas llevó a las gemelas a Central Park. Era su ritual ahora un homenaje silencioso al lugar donde todo había comenzado. El banco bajo la terraza de Bethesda había sido recién pintado, y junto a él se alzaba algo nuevo, un árbol joven con una pequeña placa en su base que decía, para los que esperan y para los que regresan. Las niñas ataron 2 cintas rosas en sus ramas. «Es nuestro árbol de las promesas», dijo Ava con orgullo. «Si alguien se pierde, sabrá que alguien lo está buscando». Lucas sonrió sintiendo algo apretarse en su pecho de la mejor manera posible. «Es perfecto», dijo. Se sentaron en el banco compartiendo helado y observando los botes deslizarse por el lago. Durante mucho tiempo nadie habló. La ciudad se movía a su alrededor, ruidosa, infinita, pero allí en ese pequeño círculo de calma, parecía que el mundo había aprendido a hacer una pausa. Cuando Nora llegó más tarde con su uniforme azul claro de enfermera, las gemelas corrieron a sus brazos abiertos. Lucas se levantó para saludarla, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Todo lo importante estaba en el aire. Entre ellos, la gratitud, la historia no dicha, esa cosa extraña y hermosa que habían construido a partir del azar y la elección. «Vi el nuevo programa de la clínica en las noticias», dijo él. «El de los padres solteros». Ella sonrió. «Se llama Fondo de Segunda Oportunidad. Ayudamos a padres que se quedan fuera del sistema. Personas como yo, no como tú». «Por ti», la corrigió él suavemente. Nora bajó la mirada hacia las niñas que bailaban cerca del agua. «Sabes, solía pensar que lo había perdido todo», dijo. «Pero resulta que solo me estaban redirigiendo». Lucas asintió. «Nunca estuviste perdida. El mundo solo no te había alcanzado todavía». Ambos rieron suavemente sabiendo que había verdad en esas palabras. Ninguno de los dos había esperado esta familia extraña y silenciosa que habían construido. No estaba definida por la sangre ni por la ley, sino por algo más firme, la decisión de quedarse. Esa tarde caminaron todos juntos de regreso a casa con la ciudad brillando a su alrededor. Nora sostenía la mano de Laia. Lucas llevaba a Ava sobre los hombros. Al cruzar la calle 72, las gemelas comenzaron a cantar la pequeña melodía de su pulsera, la de cuentas rosas y blancas, que una vez fue un código y ahora era una canción de cuna. La melodía se mezcló con el ruido de los taxis y las risas convirtiéndose en parte del latido de la ciudad. Cuando llegaron al edificio de Nora, ella se detuvo en los escalones. «¿Sabes?», dijo. «Antes pensaba que los ángeles eran cosas que vivían sobre nosotros, pero creo que viven a nuestro lado». Lucas la miró a los ojos. «Algunos se sientan en los bancos del parque», dijo. Ella sonrió más suave esta vez. «Algunos ni siquiera saben que lo son». Dentro, las gemelas se extendieron en el sofá agotadas de tanto jugar. Nora las arropó, besó sus frentes y se giró para encontrar a Lucas aún de pie en el umbral mirándolas. «¿Te quedas a cenar?», preguntó ella. Él dudó solo un segundo. «Esperaba que me lo pidieras». Más tarde, después de apilar los platos y con las gemelas dormidas, se sentaron junto a la ventana. Las luces de la ciudad se derramaban por la sala de estar de Nora, el murmullo del tráfico desvaneciéndose en algo pacífico. «Podrías volver, ya sabes», dijo ella, «a tu empresa, a tu antigua vida». Lucas negó con la cabeza. «Ese mundo estará bien sin mí». Pero dijo, señalando el apartamento, el eco tenue de las risas que aún venía del pasillo, me necesita presente». Ella extendió la mano sobre la mesa, rozando sus dedos con los de él. «Entonces, quédate». No fue una gran declaración, solo una invitación pronunciada en voz baja, entre dos personas que ya se habían elegido en todos los sentidos que importan. Cuando Lucas finalmente se marchó aquella noche, caminó junto al río, donde la ciudad se encontraba con el cielo. Pensó en todo lo que solía perseguir: el control, el éxito, la perfección, y se dio cuenta de que no echaba de menos nada de eso. Lo que había encontrado en su lugar era algo infinitamente más raro significado. A la mañana siguiente, los transeúntes pasarían junto a una pequeña placa en Central Park. Tal vez se detendrían un momento a leerla, tal vez no.
Pero en algún lugar 2 niñas mirarían hacia arriba desde su desayuno, verían al hombre que una vez se detuvo por ellas, y sabrían que la bondad había construido una vida lo bastante grande para que todos pudieran pertenecer. Algunas historias terminan con grandes gestos o finales perfectos. La suya no. Terminó como termina el amor verdadero, no con fuegos artificiales, sino con constancia, con presencia, con cuidar lo que importa y construir lo que perdura. Cuando miramos hacia atrás en la historia de Lucas Hale Nora Carter y las 2 pequeñas niñas que lo cambiaron todo, Ava y Laya, lo que vemos no es solo un relato de coincidencia o caridad. Es una historia sobre el poder silencioso de la compasión y las maneras invisibles en que la vida nos redirige cuando menos lo esperamos. Lucas comenzó como un hombre que lo tenía todo: riqueza, éxito e influencia, pero nada de eso le daba paz. Nora, en cambio, no tenía casi nada excepto el amor feroz por sus hijas, y sin embargo fue a través de la vulnerabilidad y del coraje de seguir adelante que sus mundos colisionaron de la manera más extraordinaria. En una ciudad que nunca se detiene, un hombre lo hizo, y ese solo acto cambió 4 vidas para siempre. Lucas no solo rescató a 2 niñas, rescató partes de sí mismo que no sabía que estaban perdidas. Nora no solo sobrevivió a un accidente, reconstruyó su vida con fuerza, gracia y propósito. Y las gemelas, esos corazones pequeños y brillantes que aprendieron a esperar, a tener esperanza y a perdonar, se convirtieron en el puente que transformó a desconocidos en familia. Lo que aprendemos de esta historia es simple pero profundo. La verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por lo que elegimos dar. En un mundo movido por la prisa y el interés propio, la bondad sigue siendo la moneda más rara y transformadora. A veces el acto más pequeño, detenerse a notar el dolor de alguien más, puede ser el comienzo de la sanación, no solo para ellos, sino también para nosotros. En tu propia vida, habrá momentos que te pidan detenerte, escuchar, cuidar, actuar, cuando es más fácil mirar hacia otro lado. Cuando llegue ese momento, recuerda la elección de Lucas, porque nunca sabes de qué historia podría comenzar el instante en que decides no pasar de largo. Si esta historia te conmovió, si te recordó que la bondad aún existe en los lugares más inesperados, suscríbete a nuestro canal, deja un comentario y comparte este video con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias que toquen corazones y nos recuerden lo que realmente importa.